Bueno, queridos amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo para YouTube, para los fans de la música en general y del arte en particular. Y tenemos aquí a dos grandes artistas, dos personajes importantes, y uno de ellos debéis conocerlo porque es una persona muy conocida hace ya muchos años, desde los años 90 en nuestra televisión, que es Francisco Porras, Paco Porras. Hola maestro, ¿qué tal estás? Bueno, pues estoy encantado, pero no soy maestro, soy simplemente un alumno Un maestrillo, aventajado. un alumno aventajado. Un alumno aventajado. Fenomenal. Y muchas gracias por la gentil invitación, querido amigo Carlos. Claro que sí. Me alegro mucho de verte. Te Yo veo también. bien, te veo bien. Pues debes ver muy mal, tendrás que irte a la otra porque estoy fatal. Hoy estoy afónico, ¿Sí? estoy en mala situación. Lo que pasa es que estoy mentalmente muy bien, aunque físicamente muy mal. Bueno, No pero me contradice. ya sabes que lo importante es la mente. La mente irradia energía al cuerpo y el cuerpo mejora. Así es. Efectivamente. Bueno, y luego también tenemos aquí con nosotros a otro artista que se nos va a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Alessandro Bassi Ujú. y aquí estamos en esta estupenda entrevista para todos vosotros. Es un Fenomenal. gran tenor italiano. Un tenor Muchísimas gracias. Sí, italiano, un tenor Un italiano, tenor fenomenal, italiano, sí. tenor muy bien. italiano, lírico Ujú, y bueno, sobre todo canto ujú, un poco de todo, ¿no? Pero bueno, ópera, zarzuela, ujú. también se tercia boleros, rancheras, un poco de todo, Y ahora ¿no? música de cine conmigo también, Y que es lo más música de importante. cine con el maestro Paco Películas. Porras, claro que sí. Bueno, Películas. eso es fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que controláis el mundo de la lírica, el mundo del canto. em, ¿Qué tipo de repertorio consideráis lo más emblemático dentro de la música clásica? Porque evidentemente no vamos a hablar ni de pop, ni de rock, ni de otro tipo de género actual, sino de música clásica enfocada dentro de la lírica. Es decir, ¿qué arias, arietas consideráis lo más representativo dentro del mundo de la música clásica de cara a la gente que no sepa de este repertorio y pueda orientarse dentro de ese tipo de música? Es decir, ¿qué óperas o arias recomendaríais a gente que es aficionada a la música clásica? Dentro del mundo un clásico fascinante, vital y fundamental en la cultura mundial, es una palabra, una pregunta compleja, pues está Ujú, llena de matices ujú, y es muy rica para poder responder. Veremos si estoy a la altura. ujú, Eh, la ópera es para un público muy determinado, muy concreto. El mundo operístico fascinante, no es igual la Traviata de Verdi ujú, que un Rigoletto u óperas como Carmen de Bizet, que en su momento fue masacrada por la crítica, ujú, como suele pasar con los grandes clásicos de la historia. ujú, Tanto en música como en pintura, como en narrativa, como en el tema cinematográfico. Grandes genios, a veces ninguno vende un cuadro, como Van Gogh, o ujú, músicos fascinantes como de la cultura española nuestra, de Albéniz, Chueca, Granados, y el amor brujo de Falla, por supuesto. Bueno, ujú, lo pasó muy mal Falla hasta que llegó a donde llegó, ujú. si no fuera por ayuda de García Lorca, con me ayudó en el año 28 con sus cuestiones para música para títeres, algo desconocido por la mayoría. Yo pienso que, viéndome a la pregunta que has hecho, porque me has saltado de la torera, como suelo hacer con todo, pues yo pienso que el mundo entero está muy falta de la gran cultura general. Sí. Ujú, Hemos llegado a una situación con este tema de cibernético, a los temas virtuales, donde la robótica supera la mente del hombre ujú, y entonces las mentes pensantes, lúcidas que antes había, tanto en el cuadro escénico, cinematográfico, pictórico, narrativo o musical, pues es cierto que hay grandes genios en la actualidad, ujú, pero muchos más había antes, ya murieron en el olvido, ujú, y que es la peor muerte que puede tener un artista, ujú, una es morir de hambre, una es morir de pena y otra es morir de olvido. ujú. El olvido es la peor de las Y muertes. otra es morir de asco, ¿no? Morir de asco por el También, olvido, también. morir de También, asco por el también, olvido es sí. una consecuencia del mismo olvido. Ujú, En consecuencia, aparte de olvidos y ascos, ujú, pues no hablemos de política ahora, no digo por lo de los ascos, ujú, pues yo pienso que para que la gente se anime un poco, la zarzuela española nuestra, sí. maravillosa, el caserío, Maruxa, Agua, Azules, Aguardiente, la Reverenda de la Paloma, la Revoltosa, Doña Francisquita, la del Manojo de Rosas y tantas y tantísimas obras maravillosas, debieran ser reivindicadas casi por prescripción facultativa, Ujú, porque son medicinales, sí. la música es medicina del alma, la Ujú, música es
fantástica para remover todo el circuito neurofisiológico del cuerpo humano, mueve hormonas, mueve músculos de la cara, mueve el plexo solar, mueve los chakras. La música es un elemento fundamental para sobrevivir en estas junglas de asfalto. La música es energía, ¿no, Paco? La música es energía. ¿Energía divina? Es energía divina porque viene de Dios y está creado por el cosmos, y Dios es el cosmos. Incluso la música atonal, o un tipo de músicas que no sean las músicas, por ejemplo, perdón, voy a tomar un poquito de lo que me queda aquí, que no es nada. Un poco de zumo de naranja, ¿no? Es zumo de naranja que le llaman ahora Johnny. Zumo de naranja Johnny, pues Johnny. usted pone el resto, en su imaginación delirante, ponga usted lo que quiera. Johnny Walker, ¿no? Johnny Guitar, una película de Nicholas Ray. Muy bien. No vayas por ahí porque te voy a pisar. Venga, Johnny Guitar de Nicholas Ray. Venga. Muy bien. Continuamos, Es una maestro. maravillosa película donde Joan Granford le dice: miénteme, dime que me quieres. ¿Te parece poca traición? Pero eso es como el eslogan del PSOE, ¿no? Miénteme, ¿no? Dime lo que yo quiero oír, ¿no? O algo así, algo parecido, ¿no? El eslogan del PSOE más bien es el eslogan del pesado. Sí. Digo que es el pesado porque llevan 100 años con la misma matraca. Ni son socialistas, ni son obreros, ni son españoles. Pero dejando aparte esa matraca socialista, yo no soy socialista, soy sociable, íntimamente no con todo el mundo, pues que quede claro que dentro de esa sociabilidad amable de la que tú me hablas, pues quiero reivindicar la cultura española, la cultura occidental, la cultura en general. Porque igual es de bueno mi queridísimo amigo admirado Ennio Morricone, que Jerry Goldsmith, que Angelo Francesco Lavagnino, que Antón García Abril, el Morricone español, que John Williams, que Eric Wolfgang Korgol, o que Ottorino Respighi, que aunque no hizo música de cine, es un contemporáneo muy vivaldiano, basado en las muy orientado hacia los temas bachianos de Juan Sebastián Bach. No va a ser que algún inculto diga que los bachianos son los que hablan de las vacas. Pues no, bachiano viene de Juan Sebastián Bach, no de vacas asturianas, del sistema bovino-vacuno, que para eso los políticos saben mucho más. Le digo por las cataplasmas de las vacas. Sí. Una pregunta, Paco. ¿La cultura tiene más proyección o más futuro con la derecha o con la izquierda? ¿Tú cómo lo ves? La cultura no debe tener color político definido, y la cultura no debe asentarse en una bandera determinada que se mueva hacia un lado o se mueva a otro. La cultura debe ser eso, cultura general. Y cultura general no debe tener definición política. La derecha o la izquierda, ambos bandos, en sus totalitarismos radicalizados en una idea común, sobre todo la izquierda en el sentido, iba a decir sentido común no tiene. Decía Oscar Wilde que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Así que la izquierda en ese aspecto, aunque haya personas vinculadas a ese bando o a esa banda, naturalmente hay gente excepcional. Pero la izquierda ilustrada que yo he conocido no es la izquierda analfabeta digital que conozco ahora. No es igual Enrique Tino Galván, que era buen amigo de mi familia y también yo de él, o Joaquín Leguina, o Carrillo, o Dolores Evarri, que estuvieron mucho tiempo en mi casa, recién llegados, eran amigos míos de mi padre. Mi padre cometió el grave error de ser miembro y asesor cultural del Partido Comunista de España de hace 40 años o 50, ya era un crío. Y luego, pues a la hora en que murió, no apareció nadie en el entierro. Yo creo que en vez de tener el puño cerrado, debe tener la mano abierta, porque manos que no dais, ¿qué esperáis? Exactamente. Bueno, vamos a pasar la palabra al compañero, ¿te parece bien? Me parece necesario, me parece justo y necesario. Eso es, porque está el hombre ahí con una postura estoica, escuchándote. Él es muy estoico, porque siempre que me aguanta todos mis peroratas, se convierte en plan espartano, ya no sabe qué decir, quizás porque yo le oprimo, o lo reprimo, no sé bien. Claro. Él dirá si le dejo, que Muy bien. todavía no lo dejo. Muy bien, de origen... Es más, que casi no voy a dejarle, venga, no hable nada. De origen italiano, ¿verdad? De origen italiano, sí. Muy bien. Casi toda mi familia es de Milán. Sí. Sigo teniendo familia en Italia, ¿no? En Sí. Milán todavía, en Roma y en la Toscana. Mis primos hermanos y bueno, pues... De hecho, mi nombre y mis apellidos, bueno, mi nombre artístico es Alessandro Bassi, ¿no? Pero mi nombre es Alessandro Andrea Bassi Zottola, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos decir de la situación en Italia de la lírica, del canto, de la lírica, de la ópera? Bueno, yo creo que la situación en Italia de la ópera no es que sea tampoco demasiado buena, yo creo. ¿No? No, yo creo que no. Hace años era bastante mejor.
Me da la impresión de que se está perdiendo un poco la tradición operística, bastante. No se está... pasa un poco como con nosotros la zarzuela, ¿no? En España, ¿no? También, ¿no? Aquí en España. Que se debería, pues, apoyar más lo nuestro, ¿no? Tanto en Italia, en este caso la ópera italiana, como nosotros la zarzuela, ¿no? Lo que sería, yo creo, la opereta nuestra, opereta española, ¿no? Y eso yo creo que culpa la tienen un poco las instituciones, ¿no? Un poco va por ahí la cosa, ¿no? Tendrían que fomentarlo más a la gente joven, a los niños, desde las bases, ¿no? Desde los colegios. Yo soy del parecer que la música tendría que ser tan importante en los colegios, una asignatura más como pueden ser las matemáticas, la historia, o quizás más adelante por la filosofía u otras asignaturas, ¿no? Debería cimentarse sobre todo porque la música clásica es como la base, ¿no? De todas las músicas, ¿no? Pienso yo. Como puede ser en la danza, pues la danza clásica, pues para el baile moderno y otros tipos de bailes, pues yo creo que también la música pasa algo muy parecido. Entonces, habría que hacer escuchar más a los niños música clásica y no solo cuestión de los padres en las casas, sino en el colegio, ¿no? Tanto la ópera como la zarzuela, la música clásica, sinfónica, todo, ¿no? Porque aparte que es un alimento para el alma, es algo maravilloso y incluso para que nuestro cerebro mejor, vaya mucho mejor, ¿no? Y para todo. Para que vaya mucho más. Sí. Cierto, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alessandro. Hay una pregunta siempre, bueno, no de ahora, de hace mucho tiempo. Yo cuando iba al conservatorio hace 30 años, en estética, bueno, en historia del arte, en estética sobre todo, en filosofía de la música, siempre estaba el debate de si Estado y cultura son amigos o enemigos. Es una pregunta para los dos. Abrimos el debate. ¿Estado y cultura son amigos o realmente son enemigos? Es decir, ¿el gobierno de cada estado intenta controlar la cultura porque realmente la cultura clásica, humanística, digamos la histórica, no el pop y el rock, sino el saber de los grandes escritores, pintores, arquitectos, eso genera individuos con mucha profundidad y por lo tanto con mucha libertad de pensamiento? ¿Eso es un peligro para los gobiernos? ¿Cultura y Estado son amigos o enemigos? Yo creo que son enemigos en el sentido de que, bueno, que muchas veces a los gobiernos no les interesa que la gente piense, ¿no? Que tengan cierta cultura y cuanto más cultura tengan, es peor para poderlos adoctrinar y aborregar, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro, porque genera sensibilidad la cultura, ¿no, Paco? Exactamente. Genera sensibilidad y por lo tanto piensas de una manera más profunda y más libre, ¿verdad? Paco, ¿tú cómo lo ves? Lo veo caótico. ¿Lo ves caótico? Sí, lo veo caótico porque los estados, si hablamos un poco de la historia general de la humanidad, la parte más contemporánea, digamos el Estado soviético, el Estado ruso, o el Estado español con Franco, el Estado ruso con Lenin o Stalin, o el Estado chino con Mao Zedong, o el Estado italiano con Mussolini. Los estados políticos, casi todos, la mayoría, apuestan de una forma simbólica por una cultura que luego no es. Porque se dan cultura, el pueblo se mueve, el pueblo se entrena mentalmente, el pueblo se fortalece físicamente, el pueblo se revela. Y entonces los estados casi siempre desprecian la cultura, sean de derechas o sean de izquierdas. Lo que es también paradójico y contradictorio, puesto que cuando estaba en la Rusia de antes, ¿no? Es curioso que había, o en la España de Franco, por ejemplo, o en la Italia de Mussolini, si no fuera por Mussolini, los estudios Cinecittà, los estudios más importantes de la historia del cine, más que la Fox, para mí personalmente como historiador cinematográfico, creo que es de lo mejor que ha habido en el mundo. Si no fuera por Mussolini, Cinecittà no existiría. Naturalmente no voy a reivindicar la figura mussoliniana ni la figura hitleriana, que a mí le gustaba mucho la cultura y a su vez la despreciaba, es una contradicción. Y por parte de Franco, en la época en la que él no quiso provocar una guerra, la guerra la provocó la izquierda con Largo Caballero y Indalecio Prieto, que fueron los inductores a la guerra civil, apostaban por una cultura republicana. Pero es que la cultura no puede ser republicana ni puede ser franquista, la cultura es cultura.
Entonces no la podemos nacionalizar, ni la podemos colonizar, ni la podemos manipular. Y es lo que pasa con el rojerío imperante y el progresismo democrático y las antiguas dictaduras que hablan de cultura cuando realmente no quieren cultura, porque la cultura hace que las mentes se abran, se ensanchen los corazones y se robustezcan los espíritus. Es justamente lo que la política no quiere, porque entonces, como ha dicho muy bien a mi compañero, sin embargo amigo, Alessandro Bassi, ha dicho muy claramente lo que piensa, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. No, hay un problema de que el Estado y la cultura. Con Franco, por ejemplo, se despertó una cultura nacional. Por cierto, que aunque me llamen franquista, no lo soy, francamente hablando, no lo soy. Pero sí tengo que reivindicar una cosa de ese, no del franquismo, sino de ese momento histórico, de esa estructura social que fue abanderada por un general. Bueno, hubo unas cosas muy buenas que él sí potenció, el mismo sistema autocrático. Una cosa es una dictadura y una cosa es tener una autoridad. O sea, autoritarismo no tiene por qué ser dictadura, aunque sea una contradicción. Yo puedo tener carácter autoritario, que no lo tengo, porque soy muy dócil frente a muchas cosas, pero en el fondo, aunque pueda parecer tener un carácter autoritario, me someto y quedo relegado de una forma casi sumisa, casi sadomasoquista, hacia aquellas personas que yo vea que pueden aportarme un algo cultural en mi vida, un vacío en mi interior, que nunca lo ha habido, pues lo único que tengo vacío es el bolsillo. Por lo demás, siempre he estado lleno de cosas y lleno de luz, aunque me lo hayan cortado, porque siempre me quedo 2 velas. Las velas están para iluminar la luz que me falta. Pero la luz de mi alma ilumina y suple las carencias de otras cosas. Esto quiere decir que estas metáforas simbólicas de las que hablo, pues mira, es una metáfora sobre la luz y la oscuridad. Pues eso es el Estado y eso es la cultura, luz y oscuridad. En tiempos de Franco aprovechó para hacer una serie de películas extraordinarias. No solo fueron películas de Joselito, Rocío Dúrcal, Marisol, o cine que la gente de la izquierda o la misma derecha vomita sobre ello. Se hizo un cine dirigidos por actores y directores de la talla de José Luis Sáenz de Heredia, que era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, aquel gran ideólogo que murió asesinado, entre otras cosas, por culpa precisamente de una torpeza de Franco. En fin, ya conocemos la historia, y el que no la conozca, pues que la vean en las hemerotecas, algo que dará. Luego se hizo un cine maravilloso con directores de la talla de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, José Antonio Nieves Conde, es que los que he dicho, Fernando Fernán Gómez, Joaquín Romero Marchén, y gentes que algunos eran muy de izquierdas. Fíjate que en la época de Franco, tanto que se criticaba la censura de antes, ¿cómo se puede hacer una película tan divina, de la cual se cumplen dentro de poco 60 años, El Verdugo? Bueno, ¿cómo coló El Verdugo franquista Juan Antonio Bardem? ¿Cómo hoy pudo hacer Juan Antonio Bardem, Berlanga en este caso, El Verdugo? Bardem hizo Calle Mayor, que era una crítica de la crónica social de la época, donde una mujer solterona queda relegada y derruida y destruida por los caciques del pueblo. Era una crítica social al mismo régimen dictatorial. ¿Cómo se pudo colar películas de una violencia extremada o incluso con temas sexuales como la homosexualidad o la pederastia, que se coló en algunas películas? Pues se coló porque el hambre agudizaba el ingenio y como había mucha cultura no se enteraba de que había un mensaje interior. ¿Cómo se coló las películas de Sergio Leone, Sergio Colucci, Enzo Castellari, Lucio Tesari, Michele Lupo, Jorge Solima y toda esta escuela italiana que vino a rodar en España películas violentísimas que eran, o el cine de Gillo Pontecorvo, que eran una apología de la revolución comunista, con el Che Guevara de por medio, o la revolución de Pancho Villa, o Madero. Bueno, pues se coló porque dentro de esas dictaduras, sean rojas, o sean azules, o sean amarillas, hay unos visos de luz donde el censor no ve el mensaje soterrado que dicha película tiene. Ahora mismo estas películas de violencia exacerbada, donde lo único que se preocupaban era que no hubiera desnudos, ni que no se vieran ni tetas, ni pollas, ni coños. Ahora tenemos una saturación de pollas, tetas y coños.
Lo que bueno es que es peor, si tienen ausencia de pollas y coños y tetas con una saturación de pollas, tetas y coños. Bueno, pues yo creo que ahora es peor, porque ahora resulta que tenemos un coño por la cabeza y tetas colgantes como las casas de Cuenca y pollas ambulantes pidiendo guerra. Pues yo pienso que se nos ha ido la mano, de no tener nada a tenerlo todo. O sea que el Estado es un Estado, el Estado y la cultura se ha convertido en un estado de sitio, en un estado de coma y en un estado de gracia. Estado de gracia vendrá cuando vengan algunos políticos, cosa que no va a ocurrir casi nunca, sería casi una utopía cervantina, donde algún señor, alguien ha puesto por la cultura para que la gente piense, para que la gente analice, para que la gente ame a los demás, no por debajo de los demás ni por encima, sino que se quede en el sitio adecuado para poder amar, sentir, tocar, besar, recibir y dar todo aquello que nos han robado, aquellos besos robados que nos tienen que devolver. Pues eso es, los besos que nos han robado, yo doy uno de ellos aquí, a la cámara. Muy bonito. Esto es un pequeño regalito que doy. Fenomenal. Bueno, pregunta para Alessandro. Muy bien. ¿Hay relevo generacional para la música clásica en estos chavales jóvenes o no la hay? Yo creo que sí. Yo creo que hay muy buenos artistas jóvenes, gente muy valiosa, muy buena. Y sí, va a haber yo soy optimista, ¿no? Pero en cuanto al público, yo en concreto es al público que no sabe de mucha música, o que es aficionado, o que incluso no sabe, ¿hay un relevo generacional de chavales jóvenes que van a seguir en los próximos 15, 20, 30 años la ópera o la música clásica o no? ¿O es una generación que ya se decanta por otro tipo de arte o de música? Sí, pero yo creo que hay una minoría que siempre está ahí. Una minoría que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Siempre va a estar ahí, sí. apoyando la música clásica, la ópera y sí. Hay gente joven que, de hecho, cuando yo he ido a veces al Teatro Real o al Teatro de la Zarzuela, hay gente muy joven que, o bien que están estudiando o no, que les encanta la música y van mucho, ¿no? A ver pues, continuamente las funciones de ópera, de zarzuela y bueno, sí hay. Gracias a Dios yo creo que soy optimista y que sí hay todavía un público que va a entender de todas estas artes y que va a apoyar toda esta música clásica, ¿no? Yo he sido alumno hace muchos años, fui alumno del violinista afamado Ara Malikian. Este violinista, sí, entonces bueno, yo estudié con él hace 25 años aproximadamente, claro, cuando él no era famoso, y lo que sí ha hecho este violinista, porque este es el punto de partida de la pregunta, ha sido acercar a la gente en general la música clásica, es decir, quitarle ese velo de seriedad, de intelectualidad, de erudición, de distancia por los años que hay que estudiar como algo inalcanzable para alguien que no tenga estudios, ¿verdad? Entonces, lo que él ha conseguido ha sido acercar, claro, cierto es, convirtiendo la música clásica en un show para que la gente lo pueda entender, pero que en el fondo lo que ha hecho ha sido acercar a las personas autores como Vivaldi, Beethoven, Bach, Brahms, Tchaikovsky, Schubert, a personas que consideraban de antemano que esa música era solo para gente muy intelectual. Entonces, creo que la figura de Pavarotti en Italia ha hecho algo parecido con la lírica. Es decir, ha sido un cantante, podremos decir que comercial, pero claro, una voz impresionante, pero que en el fondo lo que ha conseguido ha sido acercar al público en general a un tipo de arte que casi siempre se ha considerado muy elitista y muy erudito, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pavarotti, como cuando cantaba, por ejemplo, con todos estos grandes artistas de música pop, música moderna y tal, cantó con los más grandes, ¿no? Sí. Pues, no sé, desde Liza Minnelli hasta cantó con Frank Sinatra, cantó con Bono de U2, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho ahora Malikian tocó hace unos años con Sting. Con Sting, nada exactamente, más, nada menos. Claro. Entonces, claro, pero eso en el fondo es bueno para quitar ese velo de que la música clásica es solo de gente intelectual, muy culta, muy lista, muy formada, y como que yo no llego a ello porque no tengo estudios, que es una idea equivocada, porque realmente la música está para ser sentida, no para ser pensada. Por lo tanto, la música está para todo el mundo. Para el mundo entero. Para el mundo. No hace falta tener un título, ni años de armonía, ni de solfeo, ¿verdad? No, por supuesto. Claro. Incluso para empezar a escuchar cosas así
música clásica, empezar a lo mejor por cosas un poco más no tan densas, ¿no? Sí. Un poco más... Y incluso me pasa en la ópera, ¿no? Yo la ópera empezaría, por ejemplo, con Traviata, que es una ópera para empezar yo creo que es muy asequible, y no a lo mejor con cosas así demasiado... Como pero una, bueno, como una ópera de poco a Wagner, poco, ¿no? ¿no? Sí, Es sí. poco a poco. Y ya te digo que, por ejemplo, Plácido Domingo lo ha hecho también muy bien, ¿no? Sí, Porque sí, por Plácido supuesto, Domingo también, claro. ha cantado de todo, ha grabado de todo, desde rancheras Y hasta música de cine, zarzuela, ha hecho música de cine, bandas sonoras con Ennio Morricone, con Riz Ortolani, con Patrick Doyle. Y yo decía, ¿dónde está mi amigo? Pues estamos grabando. Estamos en una entrevista. My friend. Estamos grabando. Bueno, tenemos un espontáneo invitado a la cámara. Sí, si no te importa que terminemos de grabar, con mucho gusto te recibimos, querido profesor Mercury. Ahora vamos enseguida, ahora hablamos. El papelico aquí, ¿no? Que no me traigo un papelico para... No, se ha estado genial tu introducción. Me ha parecido espontánea y maravillosa. Sí. Bueno, hemos tenido un pequeño espontáneo, ¿no? Un artista. Mercury es también un gran guitarrista. Fenomenal, bueno. Es muy bueno. En relación con lo que vamos a... Sí, ¿tú qué opinas, Paco, de todo esto que estamos hablando? Estoy totalmente de acuerdo con tu exposición y con lo que ha dicho Alessandro. Totalmente de acuerdo. Una persona que recuperó mucho la música clásica y la llevó a la cultura popular fue un compositor que hoy en día se le ha olvidado y cuya trayectoria fílmica y musical y cinematográfica, su trayectoria artística, no ha sido distinguida con los honores que deberá merecer. Me refiero a Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos fue un detonante importantísimo en la cultura española de los años 70. Fue el marido de una de mis grandes amigas, yo creo que de las mejores amigas que he tenido y tengo, que es Isabel Pisano, uruguaya, bestseller, maravillosa escritora, y la que me contó cosas que yo desconocía de su marido, Waldo de los Ríos, y que por razones éticas no puedo contar aquí. Él se suicidó, precisamente, firmó su muerte por un despecho sentimental. No fue precisamente con su mujer, con mi amiga Isabel, a la cual nunca amó. Se casó por una serie de razones que no voy a desvelar, y dejó escrito una carta. En esa carta descubrió su amor a la vida y su pasión por la muerte. La muerte le arrebató una vida corta, y en su corta vida hizo una serie de genialidades, entre ellas adaptar a la vida moderna de la época de los 70, en la que yo era un tierno adolescente. Adaptó a todos los clásicos como Tchaikovsky, como Chopin, como Bach, como Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich también, aunque fue la parte más contemporánea. Lo suyo, lo más genial fue adaptar a Beethoven, por supuesto, en la pastoral la número 5 en do menor, la pastoral la sexta, el Lago de los Cisnes, Cascanueces, los Pinos de Roma de Respighi, y en fin, todas las melodías vivaldianas, él las desarrolló de una manera majestuosa, con un sinfonismo arrollador, y yo creo que no se le ha reconocido. Él, gracias a Waldo de los Ríos, argentino-uruguayo, más argentino que uruguayo, aunque sean primos hermanos, él fue un hombre de otro mundo, y adaptó en un momento que la cultura, en la cultura en concreto, la cultura clásica en relación a la música, estaba en un bajo deterioro. Él la introdujo en todo el mundo. Fue disco de oro, disco platino. Es lo que habría que hacer ahora, como ha dicho Alessandro. Mira, si en la época italiana hubiera habido, como ahora mismo, un Luchino Visconti o un Franco Cifarelli, que dirigieron la Scala de Milán y que hicieron óperas fascinantes, habría mucho más amor a la cultura operística italiana y mundial, o a la cultura francesa, con la ópera, con Offenbach, por ejemplo, y tantos otros, ¿no?, que hemos olvidado. Te quiero decir que si no hay un elemento, si no hay una persona, un precursor, un pionero que anime a los demás a que no podemos forjar un futuro sin tener un presente, a su vez que no piense en un pasado,
sí, no haremos un futuro si no estamos pendientes de un pasado. Y el pasado en muchas cosas fue mejor. Hubo más genialidades, a pesar de las guerras que hubo, de los malos entendimientos, de las situaciones de dolor, de desesperación y de hambruna, ¿cómo es posible que en aquellas épocas del siglo de oro español, no solamente hablamos de ese siglo, hablamos también de Quevedo y Góngora, de Lope de Vega, de Conde de la Barca, de Zorrilla, Gentilso de Molina, Silvestre de Ita, de Juan Ruiz, toda esta gente maravillosa no los hay ahora mismo. No los hay ahora mismo. Y en músicos tampoco. ¿Quién quedaba ahora mismo? ¿Quién está ahora mismo? Alberto Iglesias, Roque Baños, Ángel Illarramendi, Fernanda Velázquez. Bueno, hombre, sí. Tenemos también a John Williams, hemos tenido a Ennio Morricone, ¿no? Ya, pero esos son... Hans Zimmer también, Alan Silvestri. Yo hablaba de los españoles. Sí. Ya sé que Alan Silvestri es estupendo y que John Williams me encanta y que John Williams adapta mucho a Mussorgsky. Si ves a Mussorgsky Una noche en el Monte Pelado en Fantasía, que es esa famosa melodía que es pam 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 pam, eso es el Imperio Contraataca de Star Wars. Sí, de John Williams. Y si ves ¿qué te diría yo? A James Horner, que se murió en una avioneta, el autor de Titanic, que fue justamente lo que peor hizo, le dieron un Oscar. Tiene cosas mucho mejores, pero escuchar a James Horner es escuchar a la escuela francesa, a Maurice Ravel, por ejemplo, y a otros muchos, ¿no? Él se basaba mucho en ello, y otros muchos. Yo me refería a los españoles que he nombrado, que eran todos buenísimos. Para mí el mejor ha sido Antón García Abril. De Antón García Abril voy a comentar una cosa anecdótica que mucha gente desconoce. Bueno, Antón fue amigo mío. Y mío también. Lo que pasa es que a mí no me concedió nunca la entrevista que yo quería haberle hecho, porque fui muy directo con él, y ese es uno de mis grandes problemas, quizás sea mi impulsividad. Bueno, eso sí es verdad, eres muy efusivo. Sí, soy efusivo y soy impulsivo. Y muy fogoso también, con la vida en general. Entonces, bueno, le dije una cosa que no le gustó, era verdad. Digo, maestro, usted ha hecho unas melodías cinematográficas de las mejores de la historia del cine español y de la escuela italiana, porque él estudió en la Academia de Santa Cecilia, con el maestro Lavanino, con Gianni Ferrio, con Rizzo Tolani y con el maravilloso Armando Trovaioli y con Eusebio Cipriani. Bueno, la escuela italiana de Santa Cecilia era absolutamente maravillosa, desconocida para los españoles y para los mismos italianos también. A excepción de Morricone, pocos han salido de ahí que tengan un sello mundial como Morricone. Yo tengo la suerte de ser muy amigo de él y también de John Williams. John Williams es basarisco, conocido en Boston, y también le sorteé otra. Y claro, no le gustó que le dijeran que él se basaba mucho en Wagner, en las Valquirias, o en Mussorgsky, o en tantos otros. Pero es verdad, es un nonagenario genial. En cuanto a lo que os has dicho, Alan Silvestri, James Horner, Hans Zimmer. Hans Zimmer fue siempre un compositor muy mediocre. El Paseo de las 8, genial. A mí me encanta Hans Zimmer. Pero Hans Zimmer empezó tocando el tambor y una pandereta con Mecano, aquí en España, y Julián Ruiz, que fue uno de sus productores, lo ponía a parir. Pues tampoco es derecho, porque Hans Zimmer es un tipo fantástico. Pero Hans Zimmer, que a mí me fascina, insisto, primero se copia a sí mismo. Luego copia y adapta con una maestría absoluta, un merchandising fabuloso y un tipo que es súper simpático. Yo ya conecté con él más cuando empezamos a conocernos verdaderamente en España, y me dijo que su maestro, el que más le gustaba, era Ennio Morricone. Ahí entonces ya, pues, digo, bueno, pues, adelante, vamos a ver. Y él se basa mucho en Morricone cuando hace algunas piruetas, sus mezclas sinfónicas con pop y teclados virtuales son extraordinarios, pero escuchar a Hans Zimmer, Gladiator, por ejemplo, me parece una obra maestra, pero se basa mucho en Edith Wolfgang Korngold, que fue el que hizo Robin Hood en el año 39, y se basa mucho en Jerome Moroz y en Max Steiner y otros muchos de la RKO y de la época americana. Pero él... bueno, tiene la banda sonora de Interstellar. Quizás sea una de sus obras maestras, más conocidas. Con un órgano de catedral que hizo londinense, genial. Es un tema monotemático, melódicamente me parece excepcional, pero, insisto, por encima de Hans Zimmer está, por supuesto, Jerry Goldsmith.
al cual habría que volver a reivindicar. La obra sinfónica de Jerry Goldsmith ahora mismo no es conocida, y cuando ha sido uno de los grandes genios de la música de la historia del cine mundial. Yo reivindico su figura, tuve el placer de conocerle en Sevilla. Se fue con un cabreo impresionante. ¿Y eso por qué? Pues yo te lo explico a los amantes de la música como tú y a los seguidores de tu maravilloso programa cultural. Pues mira, se fue porque eso fue una mala praxis del coordinador que trajo Jerry Goldsmith a España. Había unos festivales que producía la Fundación Luis Cernuda en Sevilla. En esa fundación fue contratado Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, Alex North, Carmena Bernaola, en fin, del cual también fui muy amigo. Bueno, pues Jerry Goldsmith vino y se encontró con que había más gente dentro del estrado donde estaban los 120 músicos que la gente que había para verle, que eran 72. Aquello fue un fracaso estrepitoso. No quiso casi ni tocar. No se enteró en Sevilla que estaba un autor tan genial como Jerry Goldsmith, que acababa de ganar un Oscar por La Profecía de Omen, que es la banda sonora de terror más increíblemente hermosa que yo he visto en el cine. Es tan terrorífica, tan majestuosa la coordinación de elementos tecnológicos con sinfónicos y los elementos de metal con cuerda, mezclados con las extraordinarias voces del coro que tiene, que no he visto una cosa igual. En ella se inspiró Ennio Morricone más tarde, dicho por el mismo Ennio, aunque lo intentó burlármelo, pero ahí me di cuenta, para hacer la música de Hundra, una película que yo hice como ayudante de dirección y lo único bueno de la película era escuchar la música del maestro Morricone, que se basó en Basil Poledouris, al cual también conocí en Úbeda, haciendo Conan el Bárbaro, que fue la gran obra maestra de Basil Poledouris, un señor extraordinario que se murió muy jovencito, murió un mes después de estar en Úbeda, ya tenía un cáncer terminal, salió con un gorro negro para ocultar su calvicie. Conozco bien ese tema quimioterapéutico, porque yo he pasado por ello, y fue una lección de vida. Te emocionas, ¿no, Paco? Bueno. Ay, madre. Bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar un poquito el tema para animarnos un poco, Paco. Estas cosas nos emocionan profundamente, ¿verdad? Bueno. Para terminar, al maestro Alessandro vamos a preguntarle qué discografía, cantantes, tenores, sopranos, mechos podemos recomendar a gente que diga, bien, quiero introducirme en este mundo de la lírica, pero sinceramente no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué cantantes podemos recomendar a personas que quieran comprar cierta discografía o buscarla por internet y no sepan muy bien, porque claro, el mundo de la lírica es como el mundo instrumental de los solistas, hay ciento y la madre y nadie sabe muy bien cómo empezar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro del mundo de las sopranos, ¿a quién podríamos recomendar, aparte de la afamada mundialmente María Callas? Pues mira, por ejemplo, unas sopranos que a mí me encantan, la soprano española Pilar Lorengar, que cantó muchísimo zarzuela y luego ella terminó viviendo en Alemania y allí se retiró, ¿no? Sí. Una de las grandes para mí. Montserrat Caballé, por supuesto, otra de las grandes, española también. ¿Su hija también? Sí, ¿O un poco menos? A ver, con todos mis respetos, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y a mí me parece una muy buena cantante, su hija. Pero la madre es que ha sido de los más grandes de la historia, ¿no? Entonces, muchas veces queremos comparar y tal, pero bueno, que por no cierto, deja de ser una muy buena cantante también. Por cierto, ¿no? Un apunte. Ahora me acabo de acordar. Montserrat Caballé cantó con Freddie Mercury. Freddie Mercury. Justo antes de que muriera Freddie Mercury. Para las Olimpiadas de Barcelona. Exactamente. Fantástico resultado, a mí me encantó. Freddie Mercury, excelente tenor, pero de música moderna. Para mí era un genio, porque además componía, tocaba el piano también y bueno, muy bueno, muy bueno. Ha sido uno de los grandes genios de la música, en este caso moderna.
Y bueno, como lo te iba diciendo de sopranos, por ejemplo, a mí también me encanta Mirella Freni, que es una soprano italiana maravillosa. Incluso Angela Giorgio, Sí. que ya está casada con un gran tenor que a mí me gusta mucho, el tenor francés, buenísimo tenor, Roberto Alaña. Sí, ese es Y más hacían actual. una gran... Sí. Luego, por ejemplo, una de las grandes estrellas actualmente, como Ana Netrebko, la rusa, maravillosa. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego en cuanto a tenores, por ejemplo, yo tengo especial predilección por Pavarotti, Sí. para mí es una de las voces más bellas que ha existido. Y Por potentes. Plácido Domingo, Potentes, con una potencia alucinante. Una gran voz. Y Plácido Domingo para mí es uno de los tenores más completos, o el más completo de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué te parece Kraus? Alfredo Kraus. Maravilloso también. Tenor canario de Las Palmas, muy bueno, me gusta muchísimo. Quizás un poco más, una voz, un lírico ligero, una voz un poco más ligera, y una voz maravillosa, un señor, estaba siempre hecho un figurín, era muy coqueto, también era muy buen actor, perdón que te interrumpa, Alessandro, un poco añadido, añadir un poco así para curiosidades de tus seguidores de su legión, pues añadiendo un poco a que ha dicho Alessandro, así, sí, Alfredo Kraus era también muy buen actor, hizo la película de biografía de Julián Gayarre, cuyo corazón estirpado vive todavía, de alguna manera, en el Corral de Comedias de Almagro. Luego habría que recordar a Miguel Fleta, habría que recordar a Mario Lanza. Bueno, Carreras, ¿no? También, sí, poquito, por supuesto, ¿no? pero José Carreras está felizmente vivo. Y los demás que digo pertenecen al... Bueno, pero por suerte, porque este hombre pasó leucemia, estuvo enfermito. Bueno, no ha sido el único que ha tenido un cáncer que ha seguido viviendo. En fin, el sistema inmunológico de las personas tiene que ser defendido a través de la alimentación. Para la parte de la genética, tener una buena base en la genética para conservar las cuerdas vocales y conservar una buena caja torácica y tener una buena voz y una buena dicción, todo eso hay que añadirlo con una base de comidas fundamentales. Lo que llamaríamos también no solamente la dieta mediterránea, sino la dieta ayurvédica y tantas otras dietas que hay. O sea, pescado, fruta y verduras y algo de pasta y fibra es fundamental. Luego, pues 1 hora o 2 de natación, 2 horas andando a paso rápido, hacer bicicleta, hablar lo preciso y no con todo el mundo, y tener un buen sentido del humor. El sentido del humor, hay que tener 2 cosas, humor y amor. Sin amor no puedes cantar bien, y sin humor las penas te las tragas por dentro y las somatizas de una manera extraña, de tal forma que aparecen diversas patologías posteriores. Claro. El humor es un quitapenas, y el humor abre y mueve más de 26 músculos de la cara, todo el aparato, hasta el aparato del productor se mueve con el humor, que a su vez el que produce amor. Pues entonces yo tengo mucho humor. Y tú tienes mucho humor y yo tengo también mucho amor, sobre todo el que los demás me ofrecen. Yo puedo aportar un poco de amor, y un gramo de amor a aquellos que se lo merezcan. Como decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y lo encontrarás. Yo soy muy de la mística castellana, aparte de Teresa de Ávila, me gustan muchísimo esos maravillosos poetas, que por cierto también poetas y aparte de santos místicos, eran también, muchos de ellos eran excelentes escritores. Teresa de Garda de Bingen, que era una gran musicóloga, hacía los pentagramas musicales, decían que le venían por orden divina. Era doctora de medicina y era botánica, naturópata, como yo. Te hablo del año 1100 y pico, donde las mujeres no pintaban absolutamente nada. Los hombres iban a la guerra y ellas también amaban su guerra, pero en la casa. Y en la actualidad las guerras siguen en la casa con ellas y también sin ellas. Y también con los hombres en la guerra política que no llevará nunca a ninguna parte. O sea, nunca jamás. Y ya con eso, con lo de nunca jamás, ya hemos dicho bastante. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos concluir este fantástico vídeo, ¿no?
que son 3/4 de hora, que no es poco, ¿no? Madre mía. Que está muy bien. Fantástico. Y apenas hemos hablado de cosas culturales. Bueno, pero habrá más vídeos, por lo tanto este es un pequeño entrante para los que van a venir. Bueno, hemos hablado con Alessandro Bassi y con el maestro, Mucho gusto, muchas gracias. un maestro de la lírica, y con el archiconocido televisivo Paco Porras. Al cual no le dejan hablar de estos temas en televisión, porque me lo tienen prohibido. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué? A ver. Pues porque no tienes la cultura. Tú lo has dicho hace un rato, el Estado de la cultura. El Estado totalitario en el que ahora mismo vive España, un Estado totalitario disfrazado de democracia, es un Estado dictatorial, donde hay la exigencia de casi un pensamiento único en determinadas comunidades que quieren ser estados ficción y mitología ficción. No hay 20 países dentro de España. Hay un país con diversas regiones. No hay un Estado plurinacional. O sea, un reino de taifas, ¿no? Como se suele decir. Un reino de taifas, ¿no? El reino de taifas y el taifado nos conduciría a una guerra interactiva entre hermanos, a la Torre de Babel. Hablando de diversas lenguas, se produce no el consenso y la comunicación, se produce el efecto lo contrario. Tú hablas una lengua, por ejemplo, la ridiculez de los pinganillos en el Congreso de los Diputados. Sí, bueno, eso es absurdo. Sí. Bueno, pues en el Congreso los pinganillos sobran. Me ha costado $500,000 euros para que un tío español hable en euskera, que es un idioma, un dialecto que no entiende nadie, o hable un gallego o hable un catalán, que es un dialecto muy rico, pero es pastoso. Con la fluidez del castellano, ¿por qué tenemos que ver, aguantar y soportar la dureza de algunos dialectos o lenguajes? Es muy bueno. Vamos a ver, quiero aclarar una cosa. A ver, El cuéntanos. dominio de las lenguas es muy importante. Cuanto más se sepa, mejor. El saber no ocupa lugar. Claro que se puede hablar castellano y catalán, castellano y euskera, castellano y gallego, y castellano y aragonés. También podemos hablar en el Valle del Jerte, y podemos hablar en bable. Bueno, esos idiomas no son idiomas, son hablas, son palabras. Los palabras están muy bien, ya en lenguaje medieval. Los palabras están muy bien para hablarse en Baskonia, al lado de la teta de la vaca, mientras abres la ubre de la vaca, será la leche, mientras te tomas un tocino con jamón, mientras hablas con el tío Liborio de la Guerra Civil Española. Está muy bien para hablar entre ellos, pero a mí no me lo imponga usted. A mí no me lo imponga usted. Es como en el sexo. O sea, a mí no me gusta un señor o una señora, ¿por qué voy a acostarme con ella o con él? Si no me agrada, pues no me agrada. Pues no me lo imponga usted. No me ponga usted la polla por diadema o el coño por encima. Porque no quiero. ¿Entiendes? No me gusta eso. Te enciendes, ¿no, Si Paco? me gusta eso, no quiero que me impongan nada. Te enciendes. Déjeme que a mí, al igual que el sexo, lo están imponiendo en las escuelas públicas, que todos pagamos, el sexo no hay que imponerlo. El sexo nace como un manantial de agua clara en la misma anatomía de la persona. Entre los mismos compañeros de clase. Qué poético, ¿no? El sexo no se puede politizar. Y han hecho del sexo un arma política. Y un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Ahora hay una guerra de sexos entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas en las mismas escuelas públicas. Ahora mismo hay violencia de género, hay sodomías, vamos, tanto que te agasas por el jamón y te clavan en la puerta. Cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque están viendo todo el día en televisión. Entonces, no se imaginen, no quiero que ustedes me crucifiquen porque les digan que no van a dar todos por culo, porque por culo está dando todo el día el gobierno. Entonces, pues ya está, pues si estamos acostumbrados a que nos den por culo, pues no más. Ya está. Bueno, lo que quiero decir es que no me gusta que me pongan las cosas. Ya está. Bueno, que nace de mí. Si yo quiero hablar catalán, pues hablaré catalán con un pan con tumaca, que me encanta. Pero lo hablaré cuando yo quiera, no me lo ponga usted. El Estado no quiere que haya cultura. Y con un lenguaje único no vamos a ninguna parte. El cine catalán que se hacía con Franco ya no se hace. Porque con Franco, que yo no reivindico nada franquista, se hizo la película Mariano Rebull de Ignacio Agustí. Ignacio Agustí catalán está prohibido ahora mismo en Cataluña leerlo. O sea, prohibido en Cataluña en catalán. ¿Y por qué? Porque era un catalán de derechas. ¿Anda? Mariano Rebull es una maravillosa novela en la que se basa la saga de los ríos, donde se habla de la Semana Negra de Barcelona, donde se habla de la alta burguesía catalana, en fin, del lado político que la cultura catalana no quiere. O sea, reivindican a Luis Companys, que es un señor que fue fusilado por Franco en Montjuïc. Montjuïc significa monte judío. Fue fusilado por Franco por rebeldía. Por rebeldía porque mató a 14.000 personas en 8 días. Y ese es el señor que reivindica la cultura catalana. Ignacio Agustí catalán está prohibido, como está prohibido hablar de Sarkozy de Salvador Dalí. Cuando aquí vino
a reivindicar el Museo Dalí, el Museo Thyssen-Bornemisza en Ibiza, vino a hacer una apología de Dalí, no vino nadie de Cataluña a ver a Dalí, porque Dalí era de derechas. O sea, ¿qué tiene que ver la cultura con el arte? Hay que separar el arte y la cultura, hay que separarlas de la política por completo. La política todo lo infanga, todo lo embrutece. Sí, pero hay un problema, y es que la política quiere dominar la cultura como uno de sus tentáculos. Claro. Por eso la politiza. Los tentáculos del pulpo manchan con su tinta. Exactamente. Y entonces, esto ya es la tinta del bote. La tinta del bote, que es una novela también de una película que ha sido con Juan de Orduña, con Lena Morgan. Bueno, es la tonta del bote, por supuesto. La tonta del bote somos todos nosotros por consentir que esta gentuza esté robando del erario público para hacer embajadas en Chechenia. ¿Qué hace una embajada de Cataluña en Chechenia? En Chechenia, ¿para qué yo quiero una embajada de Cataluña en Chechenia? ¿La capital de Chechenia es? Chechenia. Chechenia. La capital de Chechenia es la misma Chechenia. También está Kaganistán. Y está. No me hagas hablar porque van a creer que esto es una cosa política. Vamos a ver. O Cataluña. Cataluña ya no es Cataluña, es Cataluña. Pues una cagada la política de Cataluña. La gente tiene un pensamiento único y está prohibido ir al recreo a hablar español. Pero si Cataluña forma parte de España, Cataluña fue y seguirá siendo parte de España. Yo no concibo España sin Cataluña. Soy hijo y nieto de un catalán. Por mis venas corre sangre catalana. Yo tengo una butifarra en cada vena. ¿Sabes? Entonces, y ¿Sabes catalán, Paco? ¿Sabes catalán? No, ni falta que me hace. Yo hablo español. Hablo castellano. No, pero que si sabes decir algo en catalán, quiero decir. Pues me va a gustar cagané. Bueno. Ay, Paco, se te va la olla. Se me va la polla. Se te va la olla, maestro. Pues como se me va la olla, pues ¿para qué me preguntas? Bueno, vamos a ir despidiendo el vídeo. Mándame a la porra y mi apellido y ya está. No hace falta tanto. Vamos a ir despidiendo el vídeo, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues sí, porque si no, me vas a sacar cosas que no quiero decir ahí. Quiero reivindicar también el cine catalán. A ver. Que, aunque esto puede parecer lo que he dicho una barbaridad, que quizás lo sea, más barbaridad es que yo, que soy hijo de un catalán, no puedo ir a mi tierra, a mi casa, a la tierra de mi padre, que tanto amaba su tierra, que es la mía, porque allí, si hablo catalán en algún programa, entro, y si no hablo catalán, no entro. Yo estoy expulsado de Cataluña, soy persona non grata en la TV3. Vaya. Sí, quiero que lo sepas ya. Entonces, ¿por qué? Porque no hablo catalán. Sin embargo, sí reivindico la cultura cinematográfica y teatral. Mi padre era íntimo amigo de Adolfo Marsillac, grandísimo director teatral y todo, y de Alberto Badella. Y hemos conocido en casa a Francisco Rovira Veleta, el director de cine catalán. Hemos conocido a Ventura Pons, que ha muerto hace poco, maravilloso director. Y hemos conocido a Antoni Sassi Sasmendi y a Julio Col y a Jaime Camino y a Josep María Font y a Jordi Grau. Jordi Grau, toda esta gente eran íntimos amigos de mis padres y también míos. Yo era muy chico, algunos no lo recuerdo, pero con Jorge Grau, que era catalán, y Jaime Camino, que era un director catalán excepcional, hicieron un cine catalán en España de una categoría humana extraordinaria. El cine catalán, y el cine vasco también, el cine gallego, que es cine español, es un cine de una categoría extraordinaria. El cine vasco tiene un sentimiento estético del encuadre de la fotografía admirable. El cine gallego es más dulcificador, más meloso, muy encantador, muy mágico, muy sobrecargado de surrealismo mágico. Es un cine que yo reivindico el cine también gallego, el cine de Amando de Osorio. Yo recomiendo el cine de Amando de Osorio. Y recomiendo el cine catalán de los directores mencionados. Y recomiendo el cine vasco. Y recomiendo el cine español, recomiendo el cine en general. Recomiendo la cultura, recomiendo la ópera, la zarzuela, recomiendo la música, recomiendo la pintura. Y recomiendo, estamos cerrando, la puerta se ha abierto sigilosamente el maestro Alonso, que es un genio de la música. Otro espontáneo. Y el presidente, es presidente espontáneo, no, es presidente hasta la luz de los separe. Y Dios, que viva 200 años porque es un genio, yo le adoro. No, pues estamos grabando esto para los televidentes y amigos de la cultura de nuestro amigo queridísimo, pues eso, Carlos Perón,
Carlos, pues Sí. ahora te vamos a despedir los dos a ti. Muy bien, fenomenal. Bueno, hemos hablado con Alessandro Bassi y con Francisco Porras, Paco Porras, para los televidentes que le hayan seguido desde los años 90. Y nada, y muchas gracias por vuestra intervención, por vuestra sabiduría, por vuestra aportación y sobre todo por vuestra orientación artística. Porque claro, yo creo que hace falta que la gente sepa de cultura, porque vivimos una época donde hay una carencia en ese sentido bastante alarmante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya con ello terminamos, para no hacerlo esto muy alargado. No puedo hablar bien, aunque tenga su encanto y sea necesario en algunos casos. Creo que está haciendo mucho daño las redes sociales, haciendo un uso inmoderado y poco debido de ellas. Tienen un gran problema. Y es que pueden entrar las personas inmaduras en un trance hipnótico con dichas redes virtuales, porque la robótica y todo el sistema cibernético de máquinas diabólicas y envolventes pueden producir un estado de efecto catártico, de efecto hipnótico. La persona queda sometida y sumida en un sopor letárgico que de forma mecánica empieza a hablar con extraños, con dimes y diretes, con personas que conoce que nunca conocerá en vida, queda con gente que luego nunca aparece, con perfiles falsos que son mentira. Está todo, es verdad que hay unas páginas maravillosas, pero está todo muy, muy encorsetado y muy manipulado. Jamás la máquina puede sustituir al hombre. Jamás una máquina de estas de internet, en la que puedes ver una película a una hora determinada, o puedes entrar en una página de religión. En internet lo que más se ve es, seamos sinceros, lo que más se ve la gente en internet no es únicamente cultura. La gente va como locas al porno, a las páginas de magia y parapsicología, para poder hacer daño al vecino, o para ver cómo puedes hacer daño a tu mujer, o a ver con qué te puedes acostar esa noche, que si puede ser no tu mujer, probablemente, a veces puede ser el marido de tu mujer, o el vecino, el amigo, o el hijo, o el Espíritu Santo. Las páginas de religión también son muy visitadas, pero están muy radicalizadas en un sentimiento común de solamente una apología de Dios, de un ser únicamente divino, con cejas generosas, barba blanca poblada, dientes en un insultante estado de patrio, de conservado, no como en mi caso, que tengo un problema ahora mismo con los piños, que me acaban de operar malamente y mal. En fin, te quiero decir que no abran la boca a las redes sociales, abran la boca para meterse cualquier cosa que sea rica y buena. Por ejemplo, una fruta, algo que sea de fruta madre, algo que les llene de ilusión. Y si puede ser que puedan conectar con alguien que quieran para poderlo abrazar, abrácenlo, no abracen a una máquina. Las máquinas no tienen alma. La ingeniería genética o la ingeniería robótica y toda la ingeniería artificial, la IA que viene, va a ser la destrucción de la humanidad. El mundo se deshumanizará, ya lo está. El transhumanismo que llaman, ¿no, Paco? El transhumanismo lo veo para las cabras. Y está muy bien para que los borregos y las cabras y las vacas con sus ñordas ambulantes vayan asfaltando al pueblo con sus mierdas. Las mierdas se reciclan, por lo tanto convertamos la mierda en algo mágico. ¿Qué de mágico tiene la mierda? Pues que la basura se recicla. Y a lo mejor de una mierda de una vaca leonesa sale un cuadro gótico, o sale un transistor, o algo genial o maravilloso que yo ignoro en mi orfandad. El caso es que, ¿quién va a hacer eso? Un loco, un bohemio, un iluminado, un mesiánico, un esquizofrénico, o alguien que rompa los esquemas públicos de la vida social nuestra, que es una vida social, muy poco habladora, porque nadie habla con nadie, todos por internet, todos por teléfono, la gente habla por móvil, la gente ama por móvil, la gente se masturba por móvil, todos por móvil. Entonces, si todo va reducido a la categoría de redes sociales, de cibernética, de un mundo virtual, ¿dónde está lo real? ¿Dónde está lo real? Lo real es vivir la vida intensamente. Lo poco que vayas a vivir. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Pero muy intensa. Intensamente corta. Luego entonces hay que amarla intensamente dentro de su cortedad, de la brevedad de la vida de la que hablaba el Santo Job,
que sentado en una piedra reducía la vida a esa categoría, a ver pasar a los demás cuando a veces no pasaba a nadie. Hay que tener paciencia. Decía también San Agustín que la paciencia es compañera de la sabiduría. Bueno, pues tengamos paciencia, tengamos sabiduría y sepamos amar y respetar las ideas de los demás, el sexo, la religión, el amor, la vida en sí, la vida breve, de Manuel de Falla, de Manuel de Falla, ¿no? Así es. Muy bien, Paco, muy bien, Alessandro. Muchísimas gracias. Bueno, Alessandro ha estado ahí de manera estoica escuchándote. Bueno, un niño bueno. Me aguanta estoicamente siempre. Claro, bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Tenemos un dúo musical, estamos cantando por ahí por todos los pueblos de Dios. Tenéis un dúo musical, fenomenal. Sí. Qué bonito, sí, qué bien. Bueno. Sí, hemos cantado músicas ya, hemos cantado el Pálame de Amore Mario, hemos cantado canciones del Divo. Bésame mucho. Hemos cantado Bésame mucho. En fin, y vamos a cantar muchas cosas más, si Dios quiere. Eso está muy bien. Claro que Dios va a querer. ¿Por qué no va a querer Dios? ¿Qué cantéis? Pues porque tiene tanta demanda y tantos pedidos que a veces Dios escucha cuando quiere. ¿Anda? Pero bueno, yo le pido a Dios que nos escuche y que baje. Que baje para poner orden en este caos divino que Él mismo ha creado y que otros han desordenado, desobedeciendo la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, pues muy bien, Paco, Alessandro, Paco. Esperemos, gracias a vosotros, esperemos teneros en próximos vídeos. ¿Vas a hacer con esto una especie de serie? Bueno, si queréis, sí. Puede ser vídeo. No, puede ser un vídeo único, puede ser el comienzo de una saga de vídeos. O de una gran amistad, como dice Casablanca. También, efectivamente. Pues amistad ya tienes hace mucho tiempo. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, maestros. Y esperamos veros en un próximo vídeo. Un placer, y gracias a ti por la divulgación de que haces de la cultura y de las artes en general a través de esos medios que yo detesto, pero que tú administras con gran sabiduría formal. Un beso para todos. Gracias.